Venimos con un corazón dispuesto a adorarte, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Yeshua. Digno es el Cordero.
Mashiach, de nuestro amado Jesús. ¿Por qué? Porque nos permite estar reunidos. Bueno, teniendo oportunidad de... Gracias. Teniendo oportunidad de estar, como dicen, unánimes, en un mismo sentir, orando y pidiendo que Abba nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Que sea Él en todo momento el que nos lleve al supremo conocimiento, que es el conocimiento que tenemos que tener en Él. Amén. Sabemos que ahorita, bueno, pues estamos en la época y en el momento de pues que las cosas hemos visto cómo se han ido dando, ¿no? Y hemos visto cómo es interesante establecer que en este tiempo de oración que hemos tenido como congregación, bueno, pues sabemos que el enemigo no se queda tranquilo, el enemigo no se queda a gusto, sabiendo de que, bueno, pues el pueblo cuando se levanta, siempre tendremos oposición de parte del enemigo. Y esto, bueno, pues nos debe llevar a todos y a cada uno de nosotros a no claudicar, ¿no? Sino por el contrario, debemos perseverar, debemos esforzarnos, debemos buscar en todo momento y en todo tiempo hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno, y que, bueno, pues Él está en control de todas las cosas. Seguimos con la parte de la oración. En un momento más, a las 9:30, bueno, seguimos asistiendo a esa cita que tenemos como congregación, en donde, bueno, nuestro Padre seguirá tratando y seguiremos pidiendo al Padre por su favor de todos los enfermos, de todas las situaciones que al día de hoy, bueno, pues aquejan a tantas personas, y que podamos ir y buscar en todo momento la parte de su presencia, ¿no? Que eso es lo más importante que tenemos que tener. Y bueno, vamos a entrar directamente a lo que es el estudio de Génesis, de Bereshit, el libro de los comienzos, el libro del inicio, el libro en donde nuestro Abba nos relata todas las cosas que habrán de suceder y las cosas que al final de cuentas, si nosotros creemos en la parte, recuerden que la parte de este estudio tiene que ver con la situación de establecer e entender las cosas que habrán de suceder, comprendiendo las cosas que han sucedido en el principio. Si creemos en el concepto de la semilla que es plantada en la tierra, tendremos forzosamente que entender y comprender que en la semilla está implícito todo el desarrollo de lo que habrá de dar. ¿Qué quiere decir esto? Que el material genético del cual una semilla de manzana trae, producirá la parte de ¿qué? De un árbol de manzana. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la parte de la semilla. ¿Qué es lo que estamos viendo en el libro de Bereshit? Estamos viendo la parte de esa descendencia que nuestro amado Padre quería levantar desde la profecía de Génesis 3:15. Establecíamos que dice la escritura que la simiente de la mujer pisaría a la simiente de la serpiente. Vamos a ver que a lo largo de toda la escritura y a lo largo de toda la humanidad, la Biblia nos registra que hay un encuentro entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Y vean que no hay un tercer grupo, no hay un tercer grupo en discordia. No está de chile, de dulce y de manteca, sino es, como normalmente aparece en la escritura, o es blanco o es negro. La parte de las tonalidades, bueno, pues normalmente las tratamos de establecer nosotros como seres humanos, en nuestra capacidad o en nuestra forma de tratar de comprender lo que Dios ha establecido, ¿no? Lo que Dios ha establecido. Sin embargo, en la escritura no va a ser así. Si tú lees la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar una lucha permanente entre estas dos semillas, entre la simiente de la mujer, en este caso la simiente de la promesa, y la simiente de quién, y la simiente de la serpiente, o la semilla de la serpiente. Es interesante que cuando tú, por ejemplo, ya establecíamos que cuando tú lees la parte, todo lo que Dios crea, lo crea con una finalidad y un propósito. Dios no crea algo y después le encuentra un uso. No es como de repente, pues el día de hoy voy a crear un pisapapeles, y luego, sirve para pisapapeles, ¿no? O sea, nosotros mismos en esa finalidad que compartimos, la finalidad que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que nosotros creamos
toda la parte que nosotros hacemos o creamos, primeramente pensamos y establecemos el concepto para el cual se van a ocupar las cosas. Podemos ocupar un celular para pisar papeles, pero no fue diseñado, su concepción no fue hecha para que fuera un pisapapeles, sino el inventor, el que lo concibió, lo estableció ¿para qué? Para que enlazara, para que llamara, para que hiciéramos la parte de las transmisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios crea, lo ha creado, pero ya no viendo las cosas no viendo el proceso creativo, sino más bien viendo Él el beneficio final que traería la creación. ¿Qué quiere decir? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú creas, por ejemplo, una silla, tú dices, ok, creo una silla, pero no estás creando solamente la silla per se y decir, bueno, va a ser para que alguien se siente, sino realmente lo vas a traducir a un beneficio. ¿Cuál es la finalidad de crear esto? Bueno, pues es para que la persona se siente, que la persona pueda reposar, que la persona no pueda estar en una correcta postura. Entonces, todo lo que nosotros creamos, al final de cuentas, tiene la idea o la necesidad de satisfacer alguna necesidad. ¿Qué era lo que Yahweh buscaba en medio de nosotros? ¿Cuál? ¿Yahweh tendrá necesidad de algo? No. Sin embargo, Él sí quería establecer en medio de nosotros una descendencia santa. Dice la Escritura que buscaba precisamente establecer un pueblo, establecer una semilla, la cual pudiera convivir de manera permanente con Él. Cuando se da la situación en el cuarto, cuando Adán y Eva caen del propósito, de lo que Yahweh ha establecido, vamos a ver que en la misma palabra, en la misma profecía, cuando dice que la mujer mordería el talón, ya lo hemos establecido, la palabra talón en hebreo son las letras que forman la palabra Jacob. Y entonces, desde el principio, tú no vas a encontrar en el registro de la Escritura otro pueblo al cual se le haga la guerra o se le haga la lucha, más que ¿qué? Más que el pueblo que es de los que desciende de la semilla de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es bien interesante que, entendiendo el concepto de la siembra, lo primero que vas a hacer en un terreno es tú escoges el terreno. ¿Quién escoge el terreno? ¿La semilla o el sembrador? El sembrador. El sembrador es el que escoge. Por eso dice la Escritura que si no entendemos la parábola del sembrador, no vamos a entender las demás palabras. Dice que las semillas van a caer, pero de todas las que caen, el sembrador solamente escoge una, de todas las que caen, la que cae junto al camino, la que cae en pedregales y la que cae entre espinos, ninguna de esas planta el sembrador. El sembrador escoge para plantar la semilla la tierra que él ha preparado. ¿Qué quiere decir? Este concepto se da desde el principio. Veíamos, por ejemplo, que la palabra Bereshit, que significa en el inicio, pero empieza la palabra Bereshit con la letra Bet en hebreo, y Bet significa una casa. ¿Cuál era la finalidad de hacer una casa? Pues el día de hoy tú tienes una casa y dices, bueno, pues la voy a rentar, pero no. La casa, la idea de una casa es que tú compras una casa, pero ¿para qué? Para formar un lugar, para establecer un lugar en donde vas a vivir y donde vas a tener descendencia. ¿Qué quiere decir? Que desde que Dios estaba creando el mundo, ya estaba conceptualizando una casa, que iba a ser una casa, un lugar, en donde Él iba a tener comunión ¿con quién? Comunión con su creación, comunión con su pueblo. Ahora, esto es bien interesante porque no pone a Dios como un Dios distante. No pone a un Dios que crea las cosas y dice, bueno, ya las creé y yo me aparto, ¿no? Sino vamos a ver que pone a Dios queriendo precisamente poner el orden de la casa, poner los cimientos de la casa, poniendo las cosas de la casa, ¿para qué? Para que esa descendencia pudiera, o esa familia se pudiera crear. Ahora bien, cuando hablamos, estamos retomando unos conceptos, pero son interesantes para poder entender lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando tú hablas de crear una casa, estás hablando cuando la Biblia habla de la casa de David, se está refiriendo no al palacio en donde vivía David, sino estamos viendo que cuando la Biblia habla de la casa de David, se está refiriendo a quién, a su descendencia, a su ascendencia.
la casa de Isaí, la casa de David, la casa de Abraham, la casa de Saúl. Estaba estableciendo que no se está refiriendo a las paredes, sino se está refiriendo a quién, a la descendencia o a la ascendencia en este caso que ellos iban a tener o que iban a estar trabajando. Entonces, cuando entendemos nosotros esto, lo primero que Abba va a hacer, ya lo establecimos en los primeros estudios, Dios crea el mundo y crea el terreno propicio, le quita, lo prepara y todo para sembrar la tierra. Ahora es bien interesante lo que digo, cuando entendemos varios conceptos, dice, él siembra la tierra, pero ¿se acuerdan que dice Pablo? Dice que si el grano de tierra, Josué dice, si el grano de tierra no cae, si el grano no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. Entonces es bien interesante, ¿por qué? Porque ¿qué va a pasar con Adán? Adán va a ser puesto en la tierra, pero Adán no podía llevar fruto hasta que muriera. Bien importante esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando, digo, mañana lo vamos a tocar un poquito más en matrimonios, pero por ejemplo, cuando Dios le da la bendición, dice, y dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Una sola carne. ¿Vale? Era el momento hasta que se daba esta separación del padre y que se unían ellos que podían, ¿qué? Que podían unirse y que podían ser una sola carne y que podían traer, pero se dejará. ¿Qué va a hacer? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿quién es el primero en pecar? Eva. Pero cuando Dios le da la palabra a Abraham, no tiene papá físico. Adán no desciende de un padre terrenal, pero sí desciende de un padre celestial. ¿Y qué va a hacer Adán cuando peca? Se va a unir a su mujer y va a dejar a su padre. Cumpliendo la palabra que dice, dejará el hombre a su padre, su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso el pecado, la concepción del pecado, vamos a ver que aunque peca primero Eva, ¿sobre quién recae la culpa? Sobre Adán. Porque Adán estaba cumpliendo lo que dicho en la palabra. Esto es bien interesante. Porque este parámetro se va a repetir en Yeshua. Porque cuando Yeshua viene, ¿qué va a hacer? Va a dejar al Padre. Deja al Padre y viene a unirse con su mujer que es pecadora. Para en esa unión, Él pueda llevar los pecados de ella y Él pueda llevar la culpa que le correspondía al pueblo. Y una vez a través de esa muerte es hasta que Él se une. Fíjense, bien interesante, Él baja, se une, pero en el momento que se une a su mujer, en el momento que Él es puesto en el madero, Él muere. ¿Para qué? Para que pueda llevar mucho fruto. ¿Se dan cuenta todo el paralelismo, todo cómo tiene que ver? Porque era un plan que Yahweh ya había establecido. La parte de que la parte de redimir, la parte de reconstruir, la parte de que ellos pudieran ser limpiados a través del plan. Y el plan era ese. El plan era que la semilla tenía que caer a tierra y morir. Ahora es bien interesante que estamos viendo, ya estamos hablando de Abraham. Y vamos a ver que Abraham ya salió de la tierra, ya salió de su parentela. Ya establecimos el proceso de que Abraham, Yahweh le dice que salga. Y le dice a él claramente la palabra hebreo. ¿Quién me dice que es un hebreo? ¿Quién me dice qué significa la palabra hebreo? Cuando hablas de un hebreo, ¿en quién piensas? No sé, de una parte del pueblo de Dios, ¿no? O sea, de Israel. Ok. ¿Tú te considerarías a ti un hebreo? ¿Yo me considero un hebreo? No. Ok. No, creo que no. Ok, ¿por qué no? Porque pues, los hebreos a lo mejor tienen una lengua, tienen incluso una bandera, podría decirse, alguna cultura que ellos tuvieran que a lo mejor yo no tengo. Ok. Probablemente yo no me considero un hebreo. Ok, fíjate, es bien interesante. ¿Por qué? Porque la conceptualización de la palabra hebreo, de hecho el significado en hebreo es híbrido. Y híbrido significa el que cruza. De hecho, cuando a Abraham se le llama hebreo es porque cruza la parte del Éufrates. Cruza el Éufrates y cruza el Jordán. Ahora es bien interesante. ¿Por qué?
Porque nos está hablando que si todos nosotros descendemos de Abraham, que es la simiente, la semilla, lo primero que Yahweh le va a decir a Abraham es que vaya, se va a ir a una tierra que yo te voy a entregar a ti. Dice, pero te la voy a entregar, te la estoy entregando a ti ahorita, pero tú no vas a tener posesión de ella, sino se la voy a dar ¿a quién? A tus descendientes. Ahora bien, pero quiero que tú vayas a esa tierra. Eso está bien interesante, ¿no? Porque te dicen, te voy a dar las llaves de un carro, pero no lo vas a manejar tú. Pero quiero que vayas y te sientes en el carro, que veas que es un carro bonito, que huele a nuevo y todo eso. ¿Ya lo viste? ¿Ya sí? Bueno, vas a dar gracias a Dios por esto, y este carro no lo vas a manejar tú, sino va a ser para tus nietos. Entonces dices, ¿tú qué vas a hacer? Pues tú nada más te vas a poder mover, vas a poder estar dentro de él, pero no va a ser tú como posesión. Eso es interesante, ¿por qué? Porque esa tierra ya había sido dada ¿a quiénes? A los cananeos, a todos los heteos, a todos los descendientes de Cam. ¿Y qué estaba esperando Yahweh? ¿Por qué Yahweh no se la daba en ese momento a Abraham? Lo que nos marca la escritura. Porque todavía no llegaba al colmo la maldad del cananeo, del fereceo, del amorreo, del jerjeseo, del jebuseo, de todos los feos que estaban ahí. No había llegado la maldad a su pleno. Dice, pero llegaría el momento en donde la tierra, literalmente nos marca la escritura, que la tierra que Yahweh les iba a dar es porque la misma maldad de estos descendientes de Cam iban a ¿qué? Dice que la tierra los iba a vomitar, los iba a aborrecer, dice que la tierra los iba a expulsar. ¿Por qué? Porque la tierra pertenece a Yahweh, la tierra pertenece al Eterno. Entonces, ¿qué iba a hacer? Es bien interesante que lo que va a hacer Yahweh dice, voy a permitir que en medio de esa maldad, porque acuérdense que Abraham lo está mandando a esa tierra, a que viva como peregrino, pero no le da las llaves, no le da la posesión de la tierra, sino le da una promesa. Pero mientras en ese lugar está lleno ¿de qué? Lleno de maldad, y la maldad va en aumento. De hecho, lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Abraham lo que va a hacer es que va a llegar y empieza a recorrer la tierra y empieza a caminar, y veíamos que ¿qué establecía Abraham? En los capítulos anteriores llegaba y establecía holocausto. La palabra holocausto es olam, y era la palabra olam, era la palabra ofrenda, o ofrenda es corbán. Pero la palabra para holocausto viene de olam, y la palabra olam significa ascender, significa que cuando tú estás ofreciendo un holocausto, ¿qué se hacía en el holocausto? Se quemaba todo el becerrito, o todo lo que se ponía, ¿y qué representaba? Ese holocausto te representaba a ti. Estabas diciendo que tú te estabas entregando completamente ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Vamos a ver que cuando Abraham va llegando, bueno, ya vimos que cuando Abraham va llegando a cada uno de los lugares, ¿qué hace él? Ofrece holocausto. Hablando y diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo lo ofrezco a ti. Pero no lo hace en un lugar, sino recorre toda la tierra, y conforme va recorriendo la tierra, va estableciendo esta parte de estos holocaustos. La semana, el estudiante antepasado, el estudio pasado, habíamos visto que hay hambre en la tierra y Abraham desciende a Egipto. Abraham desciende a Egipto, vemos la debilidad de Abraham como hombre en la parte que niega a su esposa, dice que es su hermana. Vemos que a pesar de la debilidad de Abraham, Dios protege a Sara, le dice, ¿sabes qué? No la va a tocar. Y esto permite, Romanos 8 nos habla de que aún las cosas, dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Recordemos que nada agarra a Dios desprevenido. Cuando sube Abraham, dice que va a subir y que Faraón lo saca de la tierra, pero lo saca con sirvientes, y le dio sirvientes a causa de Sarai, su mujer, y le da cosas, ¿no? Le da vacas, ganado y todo, y sale con favor. Bueno, una de las cosas que él trae de Egipto cuando desciendes a Egipto, siempre que Egipto representa el mundo, siempre que nosotros descendemos al mundo, cuando salimos del mundo, tenemos que buscar no traernos cosas que el mundo nos da. ¿Qué va a traer Abraham de Egipto? Dentro de los siervos que va a traer Abraham de Egipto, ¿quién va a ir con él? ¿No saben? Agar, la egipcia, que más adelante será la mujer que Sarai le estará dando. ¿Para qué? Para que levante.
¿De dónde la toma? Precisamente en ese momento de debilidad, cuando había hambre, él desciende a Egipto. Desciende a Egipto y entonces vamos a ver que aún ahí Yahweh lo protege, pero hay una consecuencia, o hay algo que él se trae y que bueno, más adelante le va a causar problemas a su situación. Entonces vamos a llegar a la parte, llegamos a la parte de Génesis 13, en donde vamos a encontrar, bueno, les explicaba, ¿qué va a hacer Yahweh? Mete a Abraham. Recordemos que Abraham representa la semilla. Tú escoges el campo y ¿qué haces? Plantas una semilla. Ahora, para que esta semilla se pueda multiplicar, primero el proceso tiene que empezar forzosamente por una semilla. ¿Qué quiere decir? Que Yahweh va a ver a Abraham. La palabra, te decía, hebreo es simple y sencillamente el que cruza. Él cruza el Jordán, la palabra Jordán significa muerte. Entonces, ¿quién es un hebreo? Alguien que cruza de la muerte a la vida. Te vuelvo a preguntar, ¿eres un hebreo? La muerte es de vida, sí. Sí, eso es simple y sencillamente es la concepción de las palabras. Te están diciendo, ¿qué vino a hacer? Por eso Yeshua se bautiza en el Jordán. Porque el Jordán significaba muerte. ¿Qué estaba haciendo? Simple y sencillamente nos estaba hablando de la que íbamos a pasar de muerte, todos los que atravesáramos el Jordán, íbamos a pasar de muerte a la tierra prometida. Entonces, esto es un proceso interesante. Entonces, escoge Dios y va a plantar a Abraham, pero ahí en el lugar en donde lo va a plantar, planta una semilla, pero cuando él planta una semilla, vamos a ver que una semilla no te da un fruto, sino te da muchos frutos. Y vamos a encontrar que primero planta una semilla, va a nacer Isaac. Luego ese Isaac va a tener la parte que ya va a tener 2 hijos. Isaac nos habla que ya va a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Y de Esaú y Jacob ya se va a reproducir y ya va a tener todo lo que se conoce como que las 12 tribus o los 12 descendientes directos. Entonces, es importante que lo pudiéramos como que visualizar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la concepción de lo que Yahweh estaba haciendo. Y dice Génesis capítulo, la escritura de manera muy clara y nos dice lo siguiente: y subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Betel significa la casa de Dios. Hasta el lugar en donde había estado antes, en su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre del Eterno, el nombre de Yahweh. Y que es bien interesante, ¿por qué? Porque Abraham, lo único que está haciendo en el momento de regresar de Egipto, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a regresar al lugar que Dios le había dado y que que él había consagrado para él. La palabra Betel, les hablo, significa casa de Dios. ¿Y qué va a hacer ahí? Él va a habitar, precisamente, está regresando a habitar al lugar en donde se había consagrado, a la parte del lugar en donde él había establecido. ¿Y qué dice? Bueno, sí, dice, era riquísimo, era un hombre que era riquísimo y traía todo con él, sus posesiones, pero dice, y traía a él un pariente. Ahora, recordemos algo, la palabra que Yahweh le había dado es que saliera de su tierra y que saliera de su parentela. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una connotación de que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios, la palabra que Dios había hablado era una palabra que Dios le había revelado ¿a quién? A Abraham. Y le había hablado de que a su descendencia él daría. ¿Qué va a pasar con Lot? Lot es parte de su familia, pero sobre él no viene la parte de la promesa. Y entonces cuando Dios le dice simple y sencillamente, tienes que dejarlo, ¿por qué? Porque esto va a evitar, el tiempo que Él está contigo va a evitar que tú te vas a retrasar en que tú cumplas
cumplas la promesa o el plan que yo tengo preparado para ti. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver que no va a ser por causa de ellos, se llevaban muy bien, sino va a ser por causa de sus pastores, va a ser por causa de terceros que van a tomar la decisión de terminar, de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a mover del lugar, es mejor que nos movamos antes de que las demás personas se den cuenta que estamos dando un mal testimonio delante de ellos. Entonces esto es interesante. Y dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Primera connotación. Nos está hablando que Abraham aquí era riquísimo en oro, plata, en ganado y en ovejas. ¿Quién tenía más ovejas? ¿Abraham o Lot? Abraham. Porque la Biblia misma nos está hablando y nos está poniendo el parámetro de que Abraham era riquísimo. Y que Lot tenía también sus ovejas, que Lot tenía también sus ganados, pero no se comparaba su riqueza a la riqueza que tenía Abraham. Ahora bien, dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Porque somos hermanos, ¿Qué era? Lo primero es, ¿sabes qué? No podemos, somos de la misma familia, estamos viviendo en una tierra extranjera y tenemos que formar la parte, tenemos que dar la imagen de que formamos un frente común. Inclusive esto se daba hasta por protección. ¿Por qué? Porque si veían que estaban peleados, ¿sabes qué? Era más fácil el poder llegar, conquistar, llegar y poder despojar de las posesiones, como va a suceder más adelante. Entonces Abraham es bien sencillo en el aspecto de que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tus posesiones, Abraham teniendo muchos, debería haber podido elegir. ¿Por qué? Porque además era el pariente redentor. En el concepto hebreo, cuando alguien muere siempre existe la parte del pariente redentor, que quiere decir aquel pariente que estaba en una mejor posición y que tenía la oportunidad de traer esa bendición hacia las demás personas, tenía esa responsabilidad de que con esos bienes podía salvar de la desgracia ¿a quién? A aquellos familiares que cayeran en situaciones complicadas. Aquí Abraham era considerado como mayor que Lot. Sin embargo, el que debería haber tomado la posición de decidir primero, por escala y por estirpe y por dinastía, si lo queremos establecer ahí, era Abraham. Abraham le correspondía decir, ¿sabes qué? No podemos estar juntos, yo voy a decidir y tú te vas a ir. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué? Yo decido quedarme en esta tierra y tú terminas por irte. ¿Por qué? Porque para empezar soy mayor que tú y para continuar tengo más ovejas y más dinero y más ganado que tú. Y para comenzar es que tú vienes acompañándome a mí y yo no vengo acompañándote a ti. Esa podría haber sido la posición de Abraham. Sin embargo, vamos a ver que una de las características que Dios va a marcar y va a resaltar de Abraham es que a pesar de esto, a pesar de esta situación, Abraham le da la prominencia a quién? Le da la oportunidad de que decida Lot. Y le dice, ¿a qué le importaba más a Abraham? El testimonio, más que el lugar en donde ellos habitaban. ¿Qué era lo importante? ¿Sabes qué? No me interesa el lugar a donde vamos a habitar, pero no está bien que estemos proyectando un testimonio en una tierra que está contaminada, en una tierra que no tiene temor del Eterno, en una tierra que está llena de idolatría. No está bien que vean que los que llegamos nos vean teniendo discordia y comportándonos igual que los que están aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dónde entendemos que aunque Lot era pariente, Lot no era escogido por Yahweh para ir a habitar esa tierra?
en la decisión que va a tomar Lot. Vamos a ver que Abraham le dice, no está bien que nos peleemos, no está bien que tengamos altercados entre nosotros. Y esto es interesante porque muchas veces, muchos de nosotros, ¿no? Decimos, queremos estar en un lugar y con tal de estar en un lugar y con tal de convivir en ese lugar y aferrarnos a ese lugar, estamos teniendo pleitos, contiendas, disensiones y que llega un momento en donde dices tú, sabes que por salud es necesario que te muevas. O te vas tú o me voy yo. Pero por salud no podemos caminar juntos. ¿Por qué? La escritura es muy clara. ¿Se podrán caminar dos juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Qué había? Dios no iba a permitir que caminaran juntos. ¿Por qué? Porque estas, vamos a ver que les vuelvo a repetir, la contienda no se da con Lot. Pero Dios ocupa a los pastores de Lot, ¿para qué? Para que se puedan separar ellos. ¿Chica, claro? Muchas veces el problema no va a ser con la persona, sino va a ser con las circunstancias que te rodean. Y va a llegar un momento en donde Dios te está diciendo, sí, estás hablando de que quieres servirme, de que quieres ser luz, pero estás teniendo este tipo de relaciones, estás teniendo estas situaciones que lejos de traerte shalom, ¿qué estaba buscando? El testimonio, y estaba buscando shalom, estaba buscando paz. Abraham estaba buscando paz para su casa. Dice, no quiero tener problemas, escoge tú. ¿Y qué va a pasar con Lot? Vamos a ver que Lot, lo primero que le dice Lot es, dame la siguiente, por favor. Le dice, escoge. Y entonces Lot, nada gandalla, dice, ok, ¿me dejas escoger a mí? Gracias. Y dice la escritura que Lot va a ver lo mejor del Jordán, lo mejor de la ribera, lo mejor que va a ser guiado ¿por quién? Por sus sentidos. ¿Por qué sabemos que Abraham y Lot eran diferentes? Porque Abraham obedece a Yahweh y le dice, te voy a dar una tierra, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pero Abraham es guiado no por vista, sino por emuná. ¿Qué es emuná? Fe. Y la fe en hebreo es emuná y se traduce como fidelidad. ¿Qué quiere decir? Dios no nos llama a nosotros que seamos guiados si somos descendientes de Abraham. Esto es interesante con la parte de la semilla. Si todos decimos ser descendientes de Abraham, y si tu padre es Abraham, Isaac y Jacob, tendremos que repetir las características que Abraham tenía como el padre de ¿qué? De la fe. Es reconocido como el padre de la fe. ¿Qué quiere decir? Que Abraham, a diferencia de Lot, no se guiaba por lo que sus ojos veían, sino Abraham se guiaba ¿por qué? Por la palabra que Dios le hablaba. A pesar de que todo alrededor de él pareciera mal. Y entonces cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ay Señor, pues ¿a dónde voy a ir? Ay Señor, de veras, y ¿cómo voy a cruzar? De veras voy a cruzar, pero ahí hay muchos feos, ahí todo hay pura idolatría, ahí en un barrio muy feo, están los jerjeseos, los fereceos y todos los feos, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que establece? Simple y sencillamente lo que Dios les dice, hazlo. ¿Y qué hace Abraham? Abraham camina. Y va siendo guiado ¿por quién? Por la palabra de Dios. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué? Aunque eran parientes, les vuelvo a repetir, Lot no tenía ese llamado. Lot no tenía ese llamado ¿por qué? Porque Lot va a ver la tierra. Y Lot va a ser guiado por lo que ven sus ojos. Lot va a ser guiado ¿por qué? Por el engaño de lo que este mundo ofrece. Dame la siguiente, por favor. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué significa Jordán? Muerte. Ok. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte.
Vamos a ver más adelante cómo esta decisión va a repercutir en él. Y dice la escritura, y toda aquella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto, en dirección al Zoar, que antes de que destruyese Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Hace dos referencias, la palabra primero es Jordán, la palabra Jordán representa ¿qué? Muerte, y Egipto, que representaba, dice como la llanura de Egipto. ¿Qué representaba Egipto? El mundo. Egipto hay una representación directa del mundo. Dice, era una tierra preciosa antes de que Yahweh la destruyese. Y entonces vamos a ver que él dice, entonces Lot escogió irse por toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Es bien interesante que cuando habla de la parte de salir, y cuando hablamos de salir hacia la parte del oriente, tiene referencia, si ustedes van a buscar a Caín, van a encontrar que Caín sale del huerto, y hacia qué región se va a ir. Se va a ir hacia el oriente. Entonces es importante, es interesante que nosotros podamos empezar a establecer situaciones que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Dice, y se apartó el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. ¿Qué empezó a hacer? Dice que empezó a ¿qué? Empezó a poner sus tiendas cada vez más cerca de las ciudades. ¿Qué fue? ¿Qué escogió? Escogió la facilidad, escogió la comodidad. Yahweh no nos ha llamado a estar cómodos. La parte del peregrinar, por eso Yeshua dice, hagamos tesoros ¿en dónde? Allá. No aquí, porque aquí los tesoros que vas a hacer, todo lo que hagas, todo se va a quedar. Lo único que va a prosperar es aquello que tiene recompensas eternas, aquello que Él ha establecido. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Yo no estoy buscando, quítate el discurso que por muchos años te han vendido de que Dios quiere tu comodidad. Porque vamos a ver que si somos y descendientes de Abraham, tendremos que andar como él anduvo. ¿En qué peregrinar? En esta vida haciendo un peregrinaje, ¿en medio de qué? En medio de naciones y en medio de pueblos que son idólatras. ¿Qué va a hacer él? Dice, ¿sabes qué? Te vas a tener que estar moviendo. Sin embargo, lo que hizo, se fue a la llanura del Jordán, y dice que se empezó a acercar cada vez más, se empezó a poner sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma. Y eso es un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de que poco a poco el que está estableciendo sus tiendas habla del lugar en donde habitas. ¿Qué quiere decir? Que Lot empezó poco a poco a separarse y a acercarse cada vez más cerca con personas que vivían en pecado. Se empezó a acercar más y más al pecado. Primero salió al oriente, salió de la presencia de quien le traía bendición a él. Vamos a ver que la bendición que le traía a él no era por él, sino era ¿por qué? Porque Dios bendecía a Abraham. Entonces, cuando él se sale, dice, ok, me voy a la llanura porque aquí ya no te necesito, Abraham, ya no te necesito, me va a ir bien, aquí están mis tierras de riego. ¿Y sabes qué? Yo quiero eso que tiene, ay, mira eso que trae Sodoma. Quiero un penthouse ahí cerca de Sodoma. Bueno, pues vamos a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, se empieza a establecer sus tiendas, se empieza a acercar. Hasta el momento de que vamos a encontrar que ya se encontraba viviendo dentro de la ciudad. Ahora, pregunta. Dice, ¿cree que Lot no conocía que la ciudad era mala? A Lot sabía que era mala, pero a Lot no le importó que fuera mala. Y no dijo Lot, voy a ir y los voy a evangelizar a todos. Esa es mi misión, Señor. Mándame ahí porque ahí los voy a evangelizar a todos. A la feria. Sí, voy a ir, Señor, ahí a los tuburios, y voy a estar ahí en el baile, voy a estar
arrepiéntanse. No. A Lot no le interesaba eso. Lot no era movido por eso, porque Lot se guiaba, ¿por qué? Por lo que sus ojos veían. ¿Qué quiere decir? Que cuando Lot entra, después se va a espantar Lot, ¿no? De todo lo que ve allá adentro, ¿no? Después se va a espantar de toda la situación que va a encontrar allá adentro y de todo lo que va a encontrar. Pero ¿qué va a pasar? Lot se va a ver inmiscuido. La vida de Lot nos está hablando, nos está haciendo referencia que cuando nosotros, dice la Escritura, separados de Dios nada podemos hacer. La única condición que tenemos como seres humanos es ir en picada, en picada, en picada, en picada, en picada. ¿Y cómo se va reflejando? Que empiezas a permitir en tu vida pecados. Que antes que empiezas a perder esa capacidad de ¿qué? De arrepentirte delante de nuestro Padre, de venir a exponer tu corazón delante del Padre. ¿Qué empiezas a hacer? Te permites un pecado, dices, no pasó nada. Oye, estás viendo que este pecado, pues todos lo hacen, de repente una miradita a una película porno, no pasa nada. Te lo permites. Oye, que a una película sensual, ¿no? A lo mejor no empezaste con una película porno, empezaste con una película sensual. O empezaste con una relación en el trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? Te empezó a mandar mensaje una chavita o un chavo en el trabajo, te empezó a mandar mensaje, ¿no? Y, no, es que solamente es un compañero, solamente es una amiga. Toma tu amiga. Eso a mí que no me cuenten. A mí esas partes de que no, es que de veras, es que no, cuando ya empiezan a mensajearse, ya empiezan a situaciones de que te arreglas y que la persona se arregla para verse cuando antes no se ponía ni perfume y ahora ya se empieza a perfumar, no se peinaba y ahora se peina, no se cambiaban los calcetines y ahora se compró hasta talco para que no le huelan las patitas. Esas son situaciones de alerta, porque cuando una persona una cosa, y esto es importante, mujeres, si ves que tu esposo se empieza a poner a dieta, una cosa es que te pongas a dieta por querer estar bien y por salud y porque, pero cuando ya empiezas a ver que hay motivadores de me pongo a dieta, me pongo el perfumito y me arreglo y te empiezas a ver comportamientos, o la mujer que empieza a se descuida y de repente se arregla y de repente se empieza a arreglar de más y se empieza, ya hay algo que está moviendo su corazón. Se han acercado, no está mal el que estés bien, que estés en un buen peso, Dios nos manda a ser saludables, que te arregles, pero que te arregles para tu esposo, que te arregles para tu esposa, pero Dios conoce las intenciones y no podemos engañar. ¿Y qué pasaba con Lot? Lot creía que el acercarse al pecado no se iba a quemar. ¿Qué dice la palabra? ¿Puede jugar el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Jugará el hombre con fuego sin quemarse? No puedes. No se puede. Y tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Aquello que antes despreciabas, aquello que decías, no, Sodoma, hijo. De repente te vas a encontrar viviendo en medio de ellos y aprobando lo que ellos aprueban. Y si no lo apruebas, por lo menos vas a guardar silencio. Y acuérdense que el que calla otorga. Hay una parte en Pedro que dice que mucho del juicio que Dios manda también sobre Sodoma es sobre quién, por las oraciones que hacía Lot, ¿no? El justo Lot, porque la palabra lo ponen como justo en el que vivía en ese lugar, y Dios tiene misericordia aún de estas personas. Cuando estamos en medio de un lugar, Dios termina, ¿por qué? Por sacarlo. Dios termina por sacarlo. Sin embargo, nuevamente, las consecuencias que va a sacar de ahí van a salir dos pueblos que van a ser completamente contrarios a la nación de Israel. Uno de ellos son los moabitas y otro de ellos son ¿quién? Son los amonitas, que van a hacer guerra delante de Abba. Sin embargo, bueno, vamos a ver en la Torá que por ejemplo, hay una mujer que es conocida en la escritura como la moabita, y que inclusive cuando ella deja su tierra y su parentela, se decide unirse al pueblo de Israel. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde quiera que tú vayas iré yo. Nos estamos refiriendo a quién, a Ruth, a moabita.
¿Qué tiene que hacer ella? Ella se desprende de su idolatría. Ah, es que yo soy mexicano y no quiero ser hebreo. Está bien, ser mexicano. Pero la palabra de Dios es para los hebreos. ¿Quién es un hebreo? Aquel que ha pasado de muerte a vida. Aquel que ha cruzado ese río. Aquel que es ahí. Si tú lo cruzas, si tú lo pasas, tú no puedes seguir como Ruth. Tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes seguir a Dios desde acá. Tú tienes que seguir a Dios, tienes que cruzar. Y en ese cruce, al momento que tú cruzas, dices, ¿sabes qué? Ahora, ¿por quién vas a cruzar? Por Yeshua. Romanos 6 nos dice que somos identificados en su ¿qué? En su muerte, para también ser identificados en su resurrección. ¿Qué quiere decir? Tú ya no te estás sumergiendo en el Jordán, tú te estás sumergiendo en él, pero él se sumergió en el Jordán. ¿Para qué? Para que tu muerte cayera sobre él. Y para que ahora tú pudieras heredar las promesas que Dios le había dado, no a todas las naciones, sino a una simiente, a una semilla, a la simiente de Abraham, a los hebreos. Ahora, cuando hablo de hebreo, no estoy hablando de israelita, necesariamente. Porque no todo el que se dice judío es, ni todo el que se dice israelita es pueblo de Dios. Porque vamos a ver que también Satanás llega y siembra en esa tierra una semilla. ¿Se acuerdan de la parábola cuando llegas y dice Yeshua que escoge el campo y que él llega y siembra una semilla? Ese es Abraham. Él siembra una semilla, él siembra un campo, él siembra la tierra. Si va a sembrar la semilla, va a sembrar todo lo que esté bien. Dice, pero durante la noche vino ¿quién? Vino el adversario y sembró en el mismo terreno de su semilla. Y entonces cuando se levantan en la mañana, dice que ven las semillas, ve que empiezan a brotar. Dice, ¿quién ha hecho esto? Dice, tu adversario vino y sembró en el mismo terreno, sembró otra semilla. La Torah establece que en un mismo terreno no puedes sembrar dos tipos de semilla, porque a Dios no le gusta mezclar. Ahora, en esta tierra, si leemos y todo se alinea, si Dios estableció, ya vamos a, si no vamos a llegar, Dios estableció desde el principio 2 semillas, por eso empezamos hablando de 2 semillas. No hay 3, no hay 4, no hay 5, hay 2. O eres simiente de Abraham o eres simiente de la serpiente. ¿Sí queda claro? No hay de otra. Por eso vas a encontrar en la escritura que no eres identificado con Noé. El Brit Hadashah del Nuevo Testamento no te va a decir que quién. En Gálatas te va a decir todos los que son de Abraham son hijos de la fe. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Porque Abraham, ¿qué hizo? Caminó por fe. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ¿qué hace el enemigo? Dice, Dios planta a sus hijos, pero llega el enemigo y planta cizaña. Y entonces ahí le dicen los ángeles, ¿los arrancamos? Dice, no. Déjalos que crezcan juntos. Para que no se lleven, se pueden llevar dentro del arrancar, se pueden llevar a lo que es trigo. No, déjalos que crezcan juntos. ¿Y qué va a hacer el Padre? Esto es impresionante, porque el Padre le va a dar a la cizaña el mismo alimento espiritual, lo va a regar con la misma agua, lo va a poner el mismo abono y se va a encargar de ¿qué? De cuidarla igual de lo que cuida a quién, al trigo. Yo digo esto que es el trágico destino de la cizaña. ¿Por qué? Porque el momento, ¿saben cuál es el trágico destino de la cizaña? Que la cizaña cree en algún momento que es trigo. Porque está sembrado en la misma tierra, porque recibe el mismo alimento, porque el Padre lo cuida, porque el Padre le da, dice Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. A eso se está refiriendo. Dios hace llover sobre justos e injustos.
¿Qué pasa con la cizaña? La cizaña dice, no, yo soy hijo. Claro que soy, yo soy trigo. Pero es en el momento que la cizaña se presenta delante de él que le dicen, no te conozco. Ah, espérate. Si me pusiste agua, si me pusiste tierra, si me sembraste, no, espérate. No te conozco, ¿por qué? Porque no diste fruto. ¿Por qué se esperan hasta que el trigo, al momento de la siega? Porque el trigo produce fruto y la espiga del trigo que hace se dobla, se humilla. La cizaña no da fruto y permanece arriba. Por eso Yeshua les está diciendo, no digan que son hijos de Abraham. Dice, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque me quieren matar. Y él es homicida desde el principio. Digo, qué fuertes palabras, ¿no? La pregunta es, ¿te conoce el Padre y me conoce el Padre? ¿A quién sembró? Si te sembró, tienes que producir fruto. Porque todo lo que siembra el Padre produce fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Porque si Él te sembró, te repetía el ejemplo de la semilla, es el único lugar en donde la semilla que Él siembra, que Él escoge sembrar, es en la tierra que Él preparó. Y la tierra que Él preparó, en toda la Escritura vas a encontrar que es una sola. Y se llama Israel. ¿Dónde vas a florecer tú? Cuando seamos plantados y llevados de regreso ¿a dónde? A Israel. Y ahí, entonces, nuestro Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Podremos cosechar todo aquello. ¿Se acuerdan de la viuda que veíamos? Que cuando salió de la tierra por 7 años regresó, el rey le devolvió todos sus bienes. Lo veíamos este Shabbat. Nuestro Padre Celestial, ustedes estuvieron fuera, pero todo lo que produjo la tierra será suyo. Todo lo que tenía, todo lo que produjo, es la recompensa que el Padre y nuestro Padre. Por eso Yeshua llega y no nos lleva, nos va a juntar y nos va a llevar a un lugar que es Eretz Israel, que es la tierra de Israel, para reinar juntamente con él. Ya vamos a terminar. Dice, no todo lo que brilla es oro, pero sí es oro todo lo que brilla, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante? Bueno, pues que Lot se fue, ¿por qué? Lot se fue por sus ojos, Abraham no se fue por sus ojos, y vamos a ver lo que Yahweh le dice a Abraham. En la siguiente, ya vamos a terminar. Dice, Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, por toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Cómo qué? Como el polvo de la tierra. Cuando le preguntas a alguien, mucho del concepto, no entendemos estos conceptos porque de repente pensamos en judíos y decimos, pues es que sí, el pueblo de Israel ya regresó, son 14 millones de judíos ahorita. Pregunta, ¿el polvo de la tierra es eso? La promesa dice que la descendencia de Abraham sería como ¿qué? Como el polvo de la tierra. ¿Y qué estaba hablando? Que ese polvo tendría que ser ¿qué? Vamos a ver que sería regado, por eso la tierra que le está dando es hacia los 4 puntos cardinales. Se levanta tus ojos y ven, porque de todos esos lados van a venir. Toda esta tierra que ves alrededor, aún la que escogió ¿cómo se llama? Lot, pues te la voy a dar. Dice todo eso, pero ¿qué va a hacer? Yo te la voy a dar, no tú la vas a tomar. Va a ser, te la va a dar ¿en qué? En su momento y en el tiempo que Él establezca. Porque su tiempo es perfecto. Dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué dice ahí? Para siempre. No por un momento, sino para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a lo ancho,
porque a ti te la daré. Abraham pues removió su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó altar a Yahweh. ¿Sabe qué significa, de dónde viene la palabra Mamre? Viene de la palabra, de la raíz hebrea que significa Moré. ¿Y alguien sabe qué significa la palabra Moré? No, bueno, ese es en español, Moré puede ser, pero en hebreo la palabra Moré significa maestro. Quiere decir, primero va de casa de Dios, donde vivía él, habitaba en Betel. Sale de Betel y le dice Dios, te voy a dar toda la tierra que ves. Dice, levántate y recorre la tierra. O sea, vuelve a caminar por ella, vuelve a ver. Dice que levanta su tienda, inmediatamente la levanta y se va a habitar, se adentra en la tierra y va a habitar en la encina de Mamre, que es, de la raíz les digo, es maestro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la vida de Abraham va a ir en ascenso. Y Abraham iba a ser enseñado por Yahweh. No es el mismo Abraham cuando lo llama que el Abraham cuando Yahweh termina de hablar con él. Cuando Yahweh termina de tratar con él, vamos a ver a un Abraham que empezó, acabamos de ver en el capítulo pasado, que inclusive niega a su esposa. Y vamos a encontrar a un Abraham que va en un ascenso espiritual. Pero ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Instruido. Por eso la palabra Moré significa maestro. ¿Por quién se iba a encargar de instruirlo? Nuestro Padre Eterno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ayer leíamos en qué consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Él es el que se va a encargar precisamente de instruirnos y de enseñarnos. Y vamos a ver más adelante que Abraham dice, obedeció mis mandamientos, mis preceptos y mis estatutos. Bien interesante que habla de todo eso para los que hablan de que la ley fue nada más con Moisés. Bien interesante que Abraham obedeció sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes antes de que la ley fuera dada. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que ser instruido. ¿Para qué? Para que pudiera caminar en emuná, en fe y en fidelidad. ¿Amén? ¿Sí queda claro? Dice, y vino y moró en Mamre, en Hebrón, y edificó ahí un altar a Yahweh. Vamos a ver lo que dice Romanos y con eso vamos a terminar. Todo lo que pareciera malo en estos momentos que estamos viviendo, dice la Escritura que al final de cuentas nuestro abacados tiene cuidado de nosotros. Y todo él lo que realiza, lo realiza con la finalidad de que nosotros podamos crecer en fe. ¿Cuándo es cuando Dios aplica pruebas a nuestras vidas? Porque Dios quiere, dice que la prueba lo único que hace es que deja ver lo que hay adentro de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dios permite que veamos qué hay adentro de nosotros para que podamos reconocer delante del Padre nuestra necesidad de Él y podamos superar la prueba. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasamos por una situación y no la pasamos, hay necesidad de volver a pasarla 1, y 2, y 3, y 4 veces, 5 veces, hasta que aprendas o aprenda. ¿Qué quiere decir? Me gusta mucho una frase que escuché por ahí que dice, tú decides cuánto tiempo quieres estar en el desierto. 1 año, 14 días, 3 meses o 40 años. Tú decides, pero Dios no te va a pasar si tú no apruebas esa prueba que Él ha puesto delante de nosotros. Ahora, dice la Escritura que ninguno de nosotros vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que podamos soportar. Dios ve algo que nosotros no vemos. Antier leíamos, sus caminos no son nuestros caminos y sus formas no son nuestras formas. Ponían el ejemplo de la de jugadores de fútbol americano, ¿no? Que de repente los ponen y los exigen y los exigen y los exigen. Dices tú, es que no va a poder. Y resulta ser que los entrenadores ven algo que los mismos jugadores no ven. Y terminan por forzarlos y terminan sacando ¿qué? Sacando el fuá, ¿no? Sacando la parte de eso que quería sacar Dios de nosotros.
Lo mismo pasa con nuestro Padre Eterno en una dimensión mucho más alta, ¿no? Nuestro Padre Celestial que va a decir, dice, yo voy a hacer que cruces. Tú no puedes cruzar. Pero cuando dices que eres débil, en ese momento eres fuerte. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Y qué dice aquí? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Quién fue llamado? Abraham había tenido un propósito. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que pasa? Yahweh sabía de antemano el propósito que Él quería hacer y formar en la vida de Abraham. Yahweh, desde el momento que lo llama, ya sabía y ya veía la misión cumplida en la vida de Abraham. Te tengo una buena noticia y con esto cerramos. Dios no nos ha puesto aquí por accidente, ni está experimentando. Así como Abraham lo puso y vio el final, ¿qué crees? También de ti y de mí ya nos vio. Y desde el momento que nos llamó, Él ya vio el final. Y Él ya vio, te llamé para un propósito. ¿Y qué crees? Lo vas a cumplir. ¿Cuál va a ser el propósito por el cual que te llamé? Que mi nombre sea exaltado entre las naciones. ¿Qué hizo Abraham? Que todas las naciones reconocieran que el Dios de Abraham era el Dios verdadero. ¿Qué va a hacer contigo y conmigo? Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los escuadrones de Israel, es tu Dios y mi Dios. Y que ese Dios es el Dios que está bien. ¿Qué quiere decir con esto? Él ya te vio. Y Él ya me vio en la plenitud de la obra que tenemos que realizar. Y eso es bueno. Porque Él te llamó, y vean que todo está en pasado. Llamó, predestinó, llamó, conoció, justificó y santificó y glorificó. Quiere decir que Él ya lo sabe. No lo ves, pero lo van a ver tus ojos. Así como Abraham le dijo, tú no lo vas a ver, pero llegará el momento en donde lo verás y tu descendencia tendrá esta tierra. Nosotros ahora tenemos esa promesa de que nosotros, si no lo alcanzamos a ver cumplido nuestro propósito aquí, lo veremos cuando regresemos con Él. Y entonces diremos, cuán grandes e inescrutables son tus caminos, Señor Dios del universo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque nos das en todo momento cada vez más y más de la sabiduría que tú has establecido, Señor, en este precioso libro. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y porque, Padre bendito, Señor, así como Abraham caminó en fe, todos y cada uno de nosotros somos llamados, Señor, a caminar en esa fidelidad contigo. Padre bendito, que el día de hoy hagamos una diferencia, Padre Celestial, que dejemos todo lo que tengamos que dejar, Señor, que nos ancla, Señor, y evita que podamos caminar y ser instruidos, Padre Celestial, por ti. Que, Padre Celestial, no seamos como Lot, que hace sus moradas cada vez, se acomoda cada vez más y más con las cosas del pecado, Señor, hasta llegar a habitar en medio de él, Padre Celestial, sino que podamos ser como Abraham, Señor, que podamos caminar en tu instrucción, en tu dirección, Padre Celestial, dando testimonio de que tú habitas y moras en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos cuides, y que vemos ahorita que como tuviste cuidado con Abraham, Señor, así mismo, Señor, tendrás cuidado, has tenido cuidado de nosotros y tendrás cuidado de todos y cada uno de nosotros. Hablamos, Padre Celestial, para todos aquellos que el día de hoy, Señor, estamos pasando por alguna situación complicada. Señor, Padre bendito, tú le diste la promesa a Abraham de que levantara sus ojos y que viera todo aquello que tenías preparado y destinado para él. Asimismo, tú nos
dices el día de hoy que levantemos nuestros ojos y que ahora, Señor, Padre bendito, no solamente hay una tierra que habremos de heredar, sino, Padre celestial, la forma de heredarla es porque nuestro amado Yeshua, nuestro Jesús, vino a traer salvación, vino a traer vida, vino a traer redención y vino a traer comunión directa contigo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque siempre es viva, es eficaz y porque, Padre celestial, todo lo que has hablado en esta palabra se cumplirá. Asimismo, todo propósito que has hablado en nuestras vidas se cumplirá y no caerá ninguna palabra a la tierra, Señor, sin que ésta se cumpla. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, pero sobre todo por tu fidelidad, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Yahweh les bendiga, hermanos.